voz a Dios o el poder de Dios. Y es que empezamos el mes y vamos a empezar una nueva serie de prédicas, ¿verdad? Y vamos a ver una serie de prédicas que van a tratar un poquito sobre la relación que tenemos nosotros con Dios. ¿Cuáles son algunas prácticas que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios que nos pueden llevar a que nuestra relación con Él no sea una relación genuina, no sea una relación verdadera? Hay algunas prácticas del cristianismo hoy en día que mal interpretadas o mal realizadas pueden llevarnos a tener una mala relación con Dios. Entonces vamos a tomar este tiempo, todo este mes, para estudiar un poquito sobre la historia del cristianismo. Y no vamos a centrarnos a hablar solo de números y de fechas y de la historia como tal, porque no quiero que se vayan aquí aburridos de leer la historia. Pero retomar la historia es importante porque el que no estudia, el que no comprende esa historia, el que no la entiende, está condenado a repetir los errores que han cometido los anteriormente. Entonces, para esto quisiera que viéramos un poco al Imperio Romano, el antes y el después del Imperio Romano. ¿Qué hay de diferencia ahí? ¿Qué pueden ver de diferente en el imperio? Antes en el imperio solían perseguir cristianos y matar cristianos, y ahora ahí hay un edificio que es pues es un monumento importante para el cristianismo, ¿cierto? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que ahora pasaron de perseguir cristianos ahora a ser un lugar importante para el cristianismo. ¿Qué tuvo que haber pasado ahí para que haya ese cambio tan extraordinario de una a otra cosa? Porque no es solo la construcción de un templo, no es solo la reforma de algunas leyes, sino es un cambio total en la vida del cristianismo y de cómo se vive la fe en el cristianismo. Y todo esto sucede gracias a una persona que se llama Constantino. Y vamos a estudiar un poquito más sobre este Constantino. Vamos a tomar estas siguientes semanas para estudiar un poquito más de la vida de Constantino. Y no quiero que sentamos de nuevo a leer toda la vida de Constantino y qué hizo y qué no hizo, sino que vamos a agarrar elementos importantes en la vida de Constantino, elementos importantes de este cristiano moderno. Porque con él no solo el cristianismo se volvió una religión lícita, sino que él fue el primer cristiano en que vive una vida diferente a como lo vivían anteriormente. Porque los demás fueron perseguidos, fueron asesinados. Es más, ser cristiano era riesgoso en esos momentos. Pero Constantino empezó a vivir el cristianismo de una forma distinta porque él ya no era perseguido como los demás. Y sea lo que pasó ahí con Constantino, nos afecta hasta el día de hoy. Ahorita vamos a retomar esto, pero lo que sucede con Constantino y cómo él, su nueva forma de vivir el cristianismo nos afecta ahora a ustedes y a mí en cómo vivimos nuestro cristianismo. Y para eso quiero remontarme un poquito a la historia de Constantino. Y antes de esto quisiera darles varios ejemplos sobre el poder de Dios. Porque nosotros cuando hablamos del poder de Dios, normalmente podemos escuchar historias de, es que yo le oré al Señor y el Señor me sanó y vi el poder de Dios en su sanidad, ¿cierto? Podemos escuchar historias de gente que dice, es que yo estaba en las drogas, en el alcohol y el poder de Dios me sacó de esa situación. Podemos tener situaciones así, hemos vivido situaciones acá en nuestra iglesia, donde vemos el poder de Dios manifestándose de esa manera y gloria a Dios porque lo hemos visto. Pero también he escuchado anécdotas de personas que me dicen, es que yo le dije al Señor que si yo oraba un capítulo por día, el Señor me iba a ayudar a cambiar mi físico. También he escuchado gente que me dice, es que yo le prometí al Señor que si yo oraba todos los días, el Señor me iba a dar un carro. Y empezaron a utilizar también esa misma forma de la oración, de leer la Biblia, y empezaron a interpretar eso como su relación con Dios. Una relación de yo le doy esto al Señor y el Señor me va a dar algo a mí a cambio. Si yo le entrego esto al Señor, el Señor algo me va a dar a mí a cambio. Y vamos a ver un poco cómo la vida de Constantino nos refleja un poquito eso y cómo lo podemos aplicar también nosotros a nuestra vida. Y es que Constantino, ¿verdad? Gobernaba el Imperio Romano junto
a otros 4 personajes, que eran Magencio, Maximino Daza, y ya les tengo el otro. Es que los nombres sí soy muy malo para los nombres. Era así, Licinio, Maximino Daza y Magencio. Con esos 3, él estaba repartiéndose el poder. Y él entonces empieza a conspirar porque dice, yo quiero apoderarme del Imperio Romano, y sucede un evento importante, que es la batalla del Puente Milvio. Y en esta batalla, días previos a esta batalla, nos cuenta un historiador, Lactancio, que en un sueño Constantino recibió la orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. Otro historiador nos dice que una visión se le apareció en las nubes junto a las palabras, vence en esto. Y Constantino hizo eso y logró ganar la batalla en el Puente Milvio. Y si nosotros leemos esa historia, podemos decir, wow, es una persona que el Señor se le reveló y él cumplió y salió victorioso. Podemos decir, es una historia de fe incluso, podríamos decirlo. ¿Qué pasa con Constantino? Es que en ese momento de su vida, Constantino no tenía una fe en Dios. Tenía una fe, o su adoración estaba en el sol invicto. Entonces, ¿qué sucede? Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que entonces Constantino tenía una fe en Dios o en el poder de Dios? En el poder de Dios podemos contestar algunos. Entonces, este signo que él puso fueron la sobreposición de 2 palabras, la X y la P, que son las 2 letras iniciales del nombre de Cristo en griego. Y él pone esto a sus soldados, va a la batalla, conquista la batalla, y entonces tenemos que contestarnos esa pregunta. Y vamos a tratar de hacerlo, pero cambiemos más bien esta pregunta hacia nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido fe en el poder de Dios y no en Dios? ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios por su poder y no porque es Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado el Señor, necesito que me hagas esto, esto, esto y esto? Y oramos con eso. ¿Y qué pasó? ¿Su relación con Dios continuó o se remite solo a esa necesidad en concreta que estás buscando que el Señor sacie? Y ahí es donde tenemos que hacer unas preguntas nosotros. Si tenemos fe en Dios o si tenemos una fe en el poder de Dios. Vamos a leer un poquito y vamos a ver qué nos dice la Biblia hacia esto. Porque Pablo le escribe a Éfeso, ¿verdad? Y recordemos que Éfeso es una ciudad importante, es como la Nueva York en tiempos modernos. Una ciudad económicamente que sabe lo que es tener poder económico, pero que tienen una oración a Diana de Éfeso. Y ellos conocían el poder por lo imponente que era la diosa de la casa, de la cacería. Y ellos conocían un poco del poder mediante esto, la imponencia de Diana, ¿verdad? Incluso tienen un gran edificio que es parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Pablo le escribe a esta gente y les dice, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y Pablo está hablando aquí del poder de Dios, porque hay algo necesario que tenemos que entender del poder de Dios. Y es que el poder de Dios trabaja en nosotros. El poder de Dios trabaja en nosotros, no en lo que nos sucede a nosotros, sino en mi vida. No es en una situación en particular, no es en un momento particular de mi vida, no, trabaja en mí, en lo que soy. El Señor busca trabajar en cada uno de nosotros y el poder de Dios no se remite a agentes externos como la sanación, como la liberación, que hemos tenido momentos donde podemos decir, el Señor lo hizo, es cierto. Pero no es todo el poder de Dios, sino que el poder de Dios busca trabajar en nosotros. Y aquí es donde hay que preguntarnos, ¿para qué queremos el poder de Dios? ¿Qué hacemos con ese poder? Y vemos el poder de Dios como uso propio. A veces nosotros utilizamos ese poder de Dios para nuestro beneficio, pero no estamos viendo que el poder de Dios lleva algo más allá, nos pide algo más allá. Y es que el poder de Dios, siguiendo en Efesios, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. El poder de Dios tiene algo especial y es que trabaja en cada uno de nosotros para que Cristo
habita en nuestros corazones. Sí, le damos gloria a Dios por cada uno de los hermanos y las hermanas que han sido sanados. Sí, les damos gloria a Dios por cada uno de los hermanos que los han sacado de situaciones difíciles. Porque ese es el poder de Dios. Pero el poder de Dios también trabaja en el interior de nosotros. Trabaja en nuestros corazones. Busca algo más algo más en nosotros. Porque les hago esta pregunta. Porque a mí me ha pasado. Yo le he pedido al Señor y he orado fervientemente al Señor y le he pedido con todo mi corazón al Señor. Y a veces la respuesta del Señor es un no. Y si yo tengo mi fe en el poder de Dios y el Señor me responde un no, entonces usted no tiene poder, porque no me lo va a cumplir. Y utilizamos el poder de Dios como una moneda de cambio de, Señor, es que si yo le doy, usted me tiene que dar. Pero cuando el Señor nos confronta y nos dice, es que eso que me estás pidiendo no te lo voy a dar. Yo sé por qué no te lo voy a dar, pero eso que me estás pidiendo no te lo voy a orar, no te lo voy a dar. Puedes orar 365 días al año, 5 horas a la semana si quiere, no se lo voy a dar. Usted puede leer toda la Biblia de tapa a tapa en una semana, que no se lo voy a dar. Porque a veces nosotros nos tatuamos, la lavaron en nuestro pecho y llegamos ante el Señor, nos tatuamos esa X y esa P como Constantino y nos enfrentamos al Señor diciendo, Señor, yo hago esto para que tú me des esto. Y el Señor nos dice, no, es que por ahí no va mi poder. Sí puedo hacerlo, porque si el Señor quiere, se lo va a conceder. Pero si el Señor quiere, no se lo va a conceder. Y es que el Señor busca algo más. Filipenses 10, del 8 al 10 nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y ahí es donde nos da el punto clave. El poder de Dios que habita, que busca habitar en nuestros corazones, es para que cada día nosotros seamos semejantes a Dios. Cuando el Señor habita en nuestros corazones, lo demás que estamos necesitando ya no es necesario, es simple basura. Porque el Señor lo que está buscando es que cada vez te parezcas más a Cristo. Y sí, el Señor te puede decir sí a muchas cosas, pero cuando te diga no, no dudes del poder de Dios. Porque el poder de Dios no trabaja sobre los agentes externos, no trabaja sobre la enfermedad, no trabaja sobre unas situaciones difíciles. El poder de Dios trabaja en nosotros todos los días para que cada día usted sea más parecido a Cristo. Y qué difícil cuando tenemos que confrontarnos y decir, sí, está bien, Señor, no. Porque uno dice, a Constantino le dio la victoria porque él se tatuó la lavaron. Y nosotros vamos y nos ponemos la lavaron también. Y vamos a ir donde el Señor y voy a decirle, Señor, yo voy a someterme a ayuno. No. Y es ahí donde el poder de Dios empieza a trabajar más que nunca. Trabajar en los deseos de tu corazón para que eliminar esos deseos y que empieces a buscar los deseos de Cristo. Y eso tal vez es lo que Constantino no entendió, porque Constantino buscó a Dios por el poder de Dios, no por una relación, por una fe en Dios. Y la pregunta también es para nosotros. ¿Tenemos una fe en Dios o tenemos una fe en el poder de Dios? Sigue, volviendo a Efesios, Pablo dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y es aquí donde nos dice, cuando ustedes
se dejan utilizar por el poder de Dios, lo que van a obtener no es una victoria, no van a tener una victoria campal, sino es una victoria sobre ustedes mismos, que ahora les va a traer amor y nos va a ayudar a actuar en amor, porque el poder de Dios no se trata del medio para cumplir mis deseos, no se trata de una certeza y una victoria sobre algunas situaciones en nuestras vidas, no se trata de eso. Que el Señor puede hacerlo, es correcto, puede hacerlo, pero el poder de Dios no se trata de eso. El poder de Dios se trata de la transformación que sufrimos para que ahora podamos servir en amor, podamos ver a las demás personas en amor, podamos vivir en amor. Esa es la verdadera transformación que está buscando el poder de Dios cuando habita en nosotros. Tal vez Constantino lo vio como una forma de alcanzar su meta. Y muchos cristianos a lo largo de la historia lo han utilizado como una forma de alcanzar metas. Voy a utilizar el poder de Dios para poder alcanzar esto. Utilizar entre comillas, porque no podemos. Ni siquiera sabemos si Dios quiere o no quiere. Pero vamos con ese ego de voy a pedirle al Señor esto para que Él me dé esto. Pero el poder de Dios, el verdadero poder de Dios, trabaja en nuestros corazones para empezar a dar el fruto del amor. Continúa Efesios. Y esto, hermanos, quisiera que lo leyeran conmigo. Así que pueden ponerse de pie. Pónganse todos de pie. Y a la cuenta de 3 leemos estos 2 versículos. 1, 2, 3. Que eso sea lo que nos guíe, hermanos. Que ese poder que obra eficazmente en nosotros, sí nos guíe, sí nos acompañe, pero que no nos desvíe en nuestra mentalidad de que el poder de Dios es la forma de alcanzar mis metas, sino el poder de Dios es lo que me transforma para vivir en plenitud con Dios y para vivir en libertad y en amor. Amén, hermanos. Muchísimas gracias.